Esperamos que estén bien por parte de nuestros compañeros de, bueno, la Cámara de Guías Acogitur. Tenemos a nuestra compañera Lucía y por supuesto de GISA tenemos a nuestro compañero Alejandro. En estos días nos hemos unido básicamente porque tenemos una preocupación muy grande y la misma es del turismo que se está dando ilegalmente en algunas zonas del país. Y nosotros como guías, como asociaciones de guías responsables, estamos muy preocupados por esta situación. En este momento quiero compartir con nuestra querida compañera Lucía, la cual va a pasar y después seguirá don Alejandro. Lucía. Hola, buenas noches. Mucho gusto. Espero que todos se encuentren muy bien. Mi nombre es Lucía Sánchez y tengo la tarea de representar a los 120 asociados de la Asociación Costarricense de Guías de Turismo, Acogitur. Los colegas Francisco Mirabelli y Jorge y Alejandro, perdón, en el transcurso de la semana pasada nos contactaron y el objetivo del día de hoy, si bien es cierto, no vamos a resolver el mundo y no vamos a resolver muchas situaciones, yo se los dije a ellos, pero la idea es que de aquí podamos al final sacar buenas ideas y más que nada difundir el mensaje para que las demás personas y el público en general, ojalá esta grabación se pueda hacer viral, porque lo importante es que la gente, los que hacen turismo, lo puedan hacer de una forma responsable, que contraten guías certificados, que estamos capacitados, que invertimos en prepararnos y junto con lo que es el SINAC y con las áreas silvestres protegidas, poder hacer y sacar el mejor provecho de esas visitas, pero hacerlo de la mejor manera. Entonces, les invito a que hoy estemos aquí, pongamos mucha atención, aportemos, ¿verdad? Como les dije, no a todos les vamos a quedar bien y todos tenemos diferentes pensares. La idea de hoy es poder dar un mensaje, difundirlo bien, transmitirlo bien y que la gente se vaya adaptando a poder hacer un turismo responsable de la mejor manera posible. Espero que les agrade lo que hoy se tiene preparado. Don Alejandro. Buenas noches a todos los que están presentes en la reunión y a los que van a ver este video más adelante. Como decía mi colega Lucía, como lo dijo mi colega Francisco, durante la semana estuvimos hablando sobre cómo podemos llevar un mensaje, y no solo al sector turismo, sino a la clientela de estos operadores que están llevando gente a lugares ilegales, guías que con o sin credencial están liderando grupos hacia lugares ilegales y se nos está saliendo de las manos porque parece que lo ilegal es como lo que está de moda ahora. Entonces, la idea es llamar a conciencia, no es una regañada, no es que tenemos la pomada canaria para solventar esto, pero sí es un llamado a conciencia por parte de esa clientela que quiere entrar como en una tendencia de ir a los lugares prohibidos para, no sé si es por popularidad, no sé si es por ser más influencers, no sé si es porque no quieren entrar en lo de la ley o en el marco tradicional. Por la razón que sea, eso causa problemas, eso causa una irresponsabilidad muy grande. Entonces, la idea de hoy es que todas las personas que están en la exposición nos den una pincelada de qué es lo que realmente está pasando en las áreas protegidas, en las áreas donde no se puede visitar y la gente aún así está haciendo excursiones y viajes a esos lugares. Primero que todo deberíamos de hacer una conciencia de lo que es el marco legal, dónde y cómo está la figura de guía certificado y la figura de promotor turístico y también la figura de el que organiza la excursión, ya sea un tour operador o ya sea una persona que nada más decidió, ok, juntemos la cantidad de gente que sea necesaria para poder hacer una excursión a tal lugar y tal vez es una de las zonas prohibidas.
¿Qué tal si hablamos de una vez con la licenciada Edani Urbina, ya que es una de las instructoras del Instituto Costarricense de Educación Turística en legislación turística y ambiental, para que nos dé pues una idea de hasta dónde entra lo que es el marco de la ley para un guía certificado, un promotor turístico y una persona responsable de la excursión. Buenas noches, doña Dania. Buenas noches, Alejandro. Muchas gracias por la invitación, ¿verdad? A los compañeros y todos los aquí presentes por atender este llamado que yo creo que a todos nos atañe de alguna manera y ciertamente como guías de turismo, como operadores de turismo, hay todo un tema de mercadeo, de conservación desde el punto de vista ambiental, el cual a todos nos preocupa y no somos ajenos en el actuar del día a día de los colegas guías de turismo, digamos, ante estas situaciones, ¿verdad? Entonces creo que eso es bastante importante. En relación, digamos, dime Alejandro. Bueno, una pregunta, nos gustaría saber mucho la responsabilidad que conlleva un operador turístico en el marco de la ley para incitar a vender ese tipo de excursión y después cómo cae el peso de la ley sobre los guías certificados, los promotores turísticos y si también el cliente que compró algo para una visitación ilegal con o sin conocimiento de que iba a visitar ese lugar ilegalmente, ¿cómo sería doña Dania? Ok, bueno, primero vamos a hablar de lo macro y después vamos a lo específico. En este caso, lo macro, estamos hablando del Estado costarricense, un Estado que es protector, preocupado por la parte ambiental, ¿verdad? Y ahí tenemos el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Ciertamente, cuando hablamos de áreas silvestres protegidas, Alejandro, estas operan en virtud de que existe un plan de manejo. Un plan de manejo en el cual se establece cuáles son los límites, también se me establecen cuáles son las actividades que yo puedo realizar dentro de ellas y por supuesto turismo no es la excepción, lo que es la actividad turística propiamente dentro de un área silvestre protegida. Entonces ahí se determina por parte de la administración pública, en este caso, qué se puede realizar y qué no se puede realizar. Entonces, cuando visito como guía de turismo un área silvestre protegida, el reglamento de guías dice que yo tengo que ser obediente, responsable, que es parte de mis obligaciones y prácticamente en el artículo 24, inciso G, dice que cada guía de turismo debe de respetar y conocer el plan de manejo que ahí se esté desarrollando. Entonces hay que seguir las reglas, ¿verdad? Desde el punto de vista como un promotor o un operador de este tipo de actividades, ¿verdad? Básicamente tenemos una responsabilidad civil, que es la que dice que si yo causo un daño, tengo el deber de llegar a indemnizarlo, ¿verdad? Lo que son daños y perjuicios, daños lo que ocasioné y perjuicio lo que voy a dejar de percibir en ese momento por esa actividad. Tenemos en Costa Rica, en nuestro país, tenemos operadores con declaratoria turística, pues que uno no se imaginaría que estén promoviendo actividades de este tipo, porque técnicamente están ajustados a la normativa ICT y por un tema ético y comercial no es beneficioso llegar y promover una actividad en la cual, número uno, el Estado costarricense no ha autorizado. Número dos, en el cual no se tienen los recursos técnicos, económicos y logísticos para poder desarrollarla. Si la administración no la ha realizado o no ha brindado esa apertura, porque ahorita estamos hablando de una actividad que es ilegal, pero podría ser que dentro de unos años esta actividad sea completamente legal cuando ya se dé la apertura o el permiso para poder ejecutarla. Entonces, ¿qué pasa si yo llego y promuevo esta actividad y se lo ofrezco a un cliente? Número uno, la persona que lo está ofreciendo
debe ser consciente que eso no está autorizado y que si está dentro de los linderos de un área silvestre protegida, pues está cometiendo una infracción, porque no está permitido. Desde el punto de vista del cliente que llega y adquiere el tour, porque como usted bien lo señalaba, Alejandro, podría ser que esté de moda la colección de fotos, el decir yo estuve ahí, o diferentes motivaciones que lo tengan para llegar y adquirir ese servicio. Él tiene que ser consciente, y a veces se nos olvida que cuando viajamos también hay peligros en ese viaje. Entonces, usted como cliente, si adquiere un servicio, el cual no esté autorizado en este caso y no cuente con las respectivas pólizas y seguros y demás, pues usted tiene algo que se denomina en la vía del derecho una culpa concurrente por parte de la víctima. Usted como ciudadano, usted como persona, usted como guía de turismo es el que se está poniendo en ese riesgo, porque ya la legislación existente le dijo a usted que eso no se podía realizar, porque no está autorizado en este caso. Entonces, cuando yo viajo, sea turismo nacional o sea turismo internacional, o se está promoviendo una actividad, sea usted guía de turismo, sea emprendedor o sea empresario, es necesario que tomemos en cuenta cuál va a ser la responsabilidad civil que yo tengo para con mis clientes y la responsabilidad civil extracontractual, que es aquella que se deriva una vez que se da un incumplimiento en lo que se denomina normalmente lo que es el contrato o la reservación, diríamos nosotros, ¿verdad? Que le estamos haciendo llegar a ese cliente. Cuando hablamos de responsabilidad extracontractual, lo primero que se analiza en un escenario jurídico es el elemento de la culpa. Y cuando analizamos la culpa, ahí es donde nos compete llegar y determinar cuál es el grado de responsabilidad que tienen todas las personas involucradas. Entonces, ¿cuál es el grado de responsabilidad o de culpa que tiene la persona que lo compró porque no se informó, porque no verificó si la empresa tenía los permisos mínimos necesarios para poder operar una actividad de corte comercial, llámese permiso sanitario de funcionamiento, el tema de la caja, el tema de Hacienda, que es lo mínimo para poder operar un negocio en Costa Rica, ¿verdad? Si tenía, por ejemplo, pólizas por parte del Instituto Nacional de Seguros, si sus trabajadores tenían pólizas de riesgo, por ejemplo, entonces ahí se entra a analizar quién es más culpable. Ahí popularmente yo como si soy quien ofrezco ese servicio, yo voy a decir, bueno, pero es que yo contraté a esta persona porque dijo que conocía la ruta y el camino. Entonces cada quien va a empezar a ver cómo se quita o cómo en un estrado judicial logra demostrar que él no, que su actuar en ese momento no fue negligente. En el mundo del derecho existe un principio que se llama de diligencia. Entonces, este principio básicamente lo que busca es que yo conozca la actividad que voy a realizar, pero en sus condiciones naturales, las que fueron creadas para eso. Ciertamente, cuando se hace una actividad que podría eventualmente catalogarse como una actividad de aventura por el grado de dificultad que implicará el acceso a estas áreas silvestres, los cuales no están permitidos, ¿verdad? Uno como cliente muchas veces ingresa, pero bajo la figura del riesgo creado. Lo que pasa es que aquí no existe una figura de un riesgo creado. ¿Cómo vamos a tener la figura de un riesgo creado cuando no se están midiendo esos posibles accidentes o incidentes que pueden ocurrir una vez dentro de esta zona que no está permitida, digamos, en el área silvestre? Con respecto al tema de los emprendedores, yo siempre les digo a los muchachos, por ejemplo, de que obtener una credencial de guía de turismo, que en Costa Rica son los guías certificados, cuando nos referimos a ese término en particular, estamos hablando de guías de turismo certificado, vocablo regulado mediante el reglamento de guías. Entonces yo les digo, uno dice, o podría ser muy bonito decir, tengo una credencial de guías, pero hay que leerse muy bien cuáles son todas esas obligaciones que yo tengo para con los clientes, porque los guías de turismo nacieron
por allá del año 1979 con el objetivo primordial de deberse y proteger a sus clientes, no desde el punto de vista empresarial, no desde el punto de vista del ICT, sino la protección propiamente de los clientes. ¿Qué pasa si soy emprendedor? ¿Tengo sanción? Sí, claro. Ambos podrían llegar a un proceso inclusive penal, por ejemplo, si se comete un homicidio culposo o doloso, hay que medir el grado de negligencia que se está cometiendo, o bien por dejar lesiones que de alguna forma hagan que el cliente final tenga un grado de discapacidad, ya sea temporal o por un periodo pues bastante largo en ese sentido, o definitiva, como diríamos. Entonces, yo siempre les digo, a mayor responsabilidad, mayor va a ser la pena, ¿verdad? Porque cuando usted dice, yo viajo con un guía de turismo, el Estado costarricense le dice al cliente, usted está viajando con una persona que está técnicamente preparada para ejecutar esta labor. No tengo nada en contra de los emprendedores o de las personas que realizan la labor de guiado, pero si usted me lo pregunta, ¿a quién deberían de condenar o quién tiene más responsabilidad en este sentido? Va a ser un guía de turismo en relación a un emprendedor, lamentablemente. Esa es la realidad que tenemos. Creo que se han hecho esfuerzos en este sentido, tanto de las dos organizaciones de guías que están aquí presentes y los compañeros que nos acompañan, y también desde otras organizaciones como la Federación Nacional de Asociaciones de Guías de Turismo y, por supuesto, desde el campo de la enseñanza, de la educación y de la preparación que los guías de turismo tienen que llevar, tanto del Instituto Costarricense de Educación Turístico como también del Instituto Nacional de Aprendizaje, que son los llamados a delimitar o demarcar, por ejemplo, y ser enfáticos en el tema de las responsabilidades que tienen las personas basados en la responsabilidad civil, en la responsabilidad penal también. Y Dania, tienen algunas preguntas por acá. William Granados dice, ¿tenemos algún precedente en donde se haya llevado a juicio algún caso de los que estamos hablando? De un área silvestre no, lo más reciente en esta figura de riesgos creados, pues como ustedes saben, es el tema de Río Naranjo en la zona de Quepos. Hasta donde yo tengo conocimiento, no le puedo decir que no, sí sé que han ocurrido accidentes en áreas silvestres protegidas y que eso ha generado o ha derivado una cuantiosa suma de dinero en los recursos logísticos para el rescate de estas personas. Pero es el único que tengo conocimiento, que eventualmente hay una sentencia y que en teoría se va a apelar. Muy bien. Pregunta Kurt Stud. El cliente que adquiere un tour ilegal liderado por una persona que no es guía certificado o va a un lugar prohibido y ese cliente alega que él le dijo que y ese cliente alega que le dijo él que le vendió el tour, que todo era legal. ¿Qué tan probable o difícil es asignarle responsabilidad de andar en un lugar? Bueno, en este caso, Lucía, si como lo menciona el compañero, es una persona que no tiene credenciales, una persona que no tiene ligamen con el ICT. Tenemos la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, que en definitiva va a ser la que va a aplicar en un caso como esto. Si solamente se deriva de asuntos propiamente administrativos, por llamarle de alguna manera, pues él puede acudir a esta vía, ¿verdad? Lo ideal es que tenga su respaldo mediante una factura electrónica, mediante una reservación, cuál fue el servicio que contrató en este caso para poder hacerlo, para poder plantear su denuncia. Ya si hay lesiones, pues pasa directamente a lo que es la vía penal, pero igual se requiere la denuncia para ello. Y esta no se dice nada más invitado. ¿Qué pasa con figuras públicas y empresas que pagan spot publicitario en televisión nacional, en los mejores espacios y de mayor rating? Caso Keylor Navas y Movistar, titulado Un orgullo de pocos, donde muestran escenas de turistas caminando al borde del volcán Turrialba. Ahí es un tema meramente de publicidad. O sea, el hecho de que se ponga una imagen, no me están diciendo que vaya propiamente o que lo haga, ¿verdad? O sea,
Desconozco en realidad si alguien tendrá una finca con las condiciones para llegar eventualmente al sitio, porque ahí ya estaríamos hablando de un tema propiamente del derecho privado. El tema es si yo llego a esos límites que se han establecido en cada área silvestre protegida. Entonces hay que marcar muy bien la línea, a ver en cuáles escenarios se está, ¿verdad? Para ver cuál es la rama del derecho que le aplica, efectivamente. Porque ya si ocurre en una propiedad privada, Lucía, ya ahí tiene que ver el cliente con el dueño de esa propiedad y cada quien va a determinar la responsabilidad que tenemos. Quizás lo más cercano para explicar esto es qué pasa cuando yo voy a un hotel, por decirles algo, y a mí me chocan mi vehículo. Sabemos que existe una ley de tránsito, pero como es una propiedad privada, tránsito lo que me va a decir, vaya arregle con el propietario de ese inmueble y con la persona que le chocó, punto. Eso es lo que me va a decir. ¿Por qué? Porque eso no es una ruta nacional. Es el mismo caso que ocurriría acá. Habría que determinar y ver esa línea muy delgada, a ver en cuál escenario está. Sí, también lo que es publicidad es muy sugestivo porque el mensaje puede ser otro completamente diferente al que se pensaba. David Rodríguez te pregunta, ¿usted qué piensa al respecto del pensamiento de algunos montañistas, las cuales es que poder ir a volcanes bajo propio riesgo por ruta ilegal? Bueno, en junio del año 2022, si Dios quiere y todo sale bien y la legislación que tenemos en Costa Rica aplica como debe de ser, se supone que mediante el decreto de turismo de aventura, el Ministerio de Salud y la Comisión de turismo de aventura en este caso tienen que empezar a regular estos temas y quitarnos quizás de nuestra mente, de nuestra concepción, que cuando hablamos en Costa Rica turismo de aventura se debe únicamente a temas de cables y cuerdas y a temas de aguas rápidas y lentas. No, tenemos un panorama muchísimo más amplio que desde el punto de vista legal, el decreto de turismo de aventura tiene que venir a regular estas cosas. Una cosa es hacer un senderismo normal o de naturaleza suave, como se le llamaba hace algunos tiempos, ¿verdad? Hace un tiempo así se encontraba en la literatura, y otra cosa es ya hablar de un tipo de montañismo, ya otra cosa es hablar, por ejemplo, de cuadraciclos, hablar de parapentes, que igual están dentro de una figura de un riesgo creado, que aquí quien viene a regular o la legislación lo que nos indica que va a venir a regular va a ser el decreto de turismo de aventura. Entonces ahí es un llamado importante a esta comisión para ver cómo de aquí a junio del año 2022 van a empezar a regular todas estas actividades, porque es lo que dice el decreto. En realidad, todas aquellas actividades que tienen un riesgo creado como de aventura en la parte terrestre, en la parte de aire, ¿verdad? Entonces, y en la parte de aguas también. Entonces ahí lo clasifica y este es el decreto que debería de entrar a regir en junio del 2022. Excelente. Le damos la palabra a Catalina Quesada, que tiene la mano levantada. Adelante. Sí, buenas tardes. Quería hablar un poquito sobre el tema que dice Dania. En el caso de la publicidad, eso se toma como publicidad engañosa, y por ejemplo en el caso de Movistar que comentaron ahora, ya el SINAC advirtió a la empresa de no usar ese tipo de publicidad porque podría verse en un procedimiento jurídico por estar dando información que no es correcta y proporcionando el turismo en áreas que no están abiertas al público. Otro punto importante es que, digamos, nosotros ya hemos hecho las averiguaciones y, por ejemplo, las operadoras de seguros, ellos no cubren, usted puede llegar y pagar un seguro para entrar ilegalmente a Volcán Poás y decir, no dice la zona, pero si a la hora de que hay el accidente ellos encuentran que el lugar está cerrado al público, no es permitido el ingreso, está restringido, la operadora salva responsabilidad porque hay un término de buena fe en que el contratante del seguro está diciendo que está contratando el seguro para una actividad que es legal.
Entonces, hay esos factores también implican en la parte legal, ¿verdad? Y eso puede traer consecuencias en la parte de turismo, ¿verdad? Y de meternos a nivel internacional y nacional como un país de turismo seguro. Muchas gracias. Pregunta también, Idania, William Granados, creo que esta la hace general. ¿Existe algún proyecto en el cual el ICT y cualquier otra dependencia a la cual corresponda proceda a anunciar desde su página y en los diferentes puertos de ingreso al país en el que se indique la penalización a estos actos, algo así como lo que se indica sobre el tener sexo con menores? O sea, que si hay publicidad de que es penalizado hacer turismo, digámoslo así, no responsable. No, lo único que tenemos aplicable es la legislación en un tema de responsabilidades y el actuar de cada persona, ¿verdad? Ya aquí con esta iniciativa que se está teniendo el día de hoy, pues es un llamado de atención, ¿verdad? En ese sentido, porque hay que determinar cuál es el grado de culpa que tiene cada una de estas personas. Lucía, no sé si me permite referirme a algo que decía doña Catalina, que creo Adelante, que es Dani. importante. Gracias. Desde el punto de vista de la publicidad, por ejemplo, en Costa Rica incurren muchos incidentes, ¿verdad? Y muchas veces se suele decir que la persona que iba a cargo de esa operación y esa actividad turística que se está ejecutando es un guía de turismo. Entonces usted siempre va a escuchar decir guía de turismo en la zona de Arenal, guía de turismo en la zona de Rincón de la Vieja, hizo el ingreso. Eso a mí desde un punto de vista me parece un poco injusto, sinceramente, porque si se hace un análisis propiamente de la cantidad de noticias que han circulado por los medios nacionales, en las cuales se indica que hay un guía de turismo en un incidente o accidente de este tipo, la realidad es que muchas de estas personas, y gracias a Dios para el bien, digamos, de los que estamos del otro lado, ¿verdad? Desde la figura de la certificación o como guías de turismo, muchas de las personas que lideran estas operaciones no son guías de turismo. Podrán ser promotores o podrán ser divulgadores o emprendedores de una actividad, pero no ostentan una credencial de guía de turismo. Entonces yo creo que esto es importante también mencionarlo, la estadística lo dice a nivel de noticias, que eso es lo que ha ocurrido, pero suena más bonito decir guía de turismo incursionó de forma ilegal al Parque Nacional, a Cerro Chato, por decirles algo, ¿verdad? Cuando esto en la realidad no es así y lamentablemente a nivel de periodistas y demás, siempre se anuncia de esta manera y cosa que no es cierto. Hay una estadística en la cual indica que estos lugares no son liderados por guías de turismo. Yo lo primero que hago cuando veo una noticia de este tipo, yo digo, no es un guía de turismo. ¿Por qué? Porque los guías de turismo tienen que respetar los lineamientos que existen en las áreas silvestres protegidas. Si voy a una reserva privada, tengo que respetar los lineamientos que existen en esa reserva privada y no solamente respetarlos, también tengo que conocerlos y también como guía soy colaborador ad honorem por parte del SINAC. Entonces, creo que eso es importante. Ojalá aquellos que tengan la oportunidad de hablar con medios de prensa, pues también puedan manifestar este tema, ¿verdad? De que no, eso que se dice, guías de turismo lideran estas operaciones y si es un guía de turismo, también creo que es importante que a esta persona la sancionen, ¿verdad? Con las infracciones que considere la legislación nacional pertinente, desde un tema de sanción de credencial como guía de turismo hasta la vía penal, que sería, como yo le llamo popularmente, ¿verdad? Sacarlo a uno de circulación de la sociedad. Entonces eso era lo que me pareció pues importante abonar a este tema de publicidad que se hace. Gracias.
Hay una pregunta más y creo que finalizaríamos con esto para darle paso a los otros expositores. David Rodríguez dice, ¿qué pasa en el caso de que, de que el SINAC haga detención en un volcán o en una área silvestre protegida y en el grupo haya un menor de edad? Bueno, a nivel de áreas silvestres protegidas, nuestros guardaparques son la autoridad, ¿verdad? Pero yo creo que tenemos dentro de los invitados, pues personas que pueden dar una información muchísimo más amplio en relación al proceder y esta figura también de policía que ellos tienen. O sea, si el menor de edad está ahí, por ahí va a estar el papá o la mamá o tiene que haber una autorización de la persona responsable de este menor de edad. Entonces, igual, da lo mismo si es un menor de edad o si es un adulto, ¿verdad? Entonces, quien representa a un menor de edad es el padre o la madre o bien la persona responsable de este menor de edad. Ahí, para mí, siento que se sentarían las responsabilidades siempre y cuando el menor de edad tenga menos de 18, de 12 años, perdón, que se consideran inimputables, o sea que no hay nada que se les pueda atribuir y creo que eso es, salvo que ya cometa un delito, por ejemplo, dentro de eso y ya sea catalogado y así se determine mediante un juez de la República, entonces sí, eventualmente podría, si existe, ¿verdad?, caer un tema en penal juvenil que va desde los 12 años un día hasta los 18 años. Muy bien, ahora sí, Alejandro, para que presentes a los siguientes expositores. Gracias, Idania, muy acorde y muy atinado. De hecho, creo que hay más preguntas para usted. Si quiere, las puede ir leyendo. Estaban en el chat ahí. Había varias incógnitas. Pero Muchas gracias, vamos a darle Alejandro. campo. Gracias a ti. Vamos a darle campo a los expositores del área de conservación Guanacaste. Luis Alex García, si está por ahí. Cabo Luis. Sí, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Buenas noches, fuerte y claro. Muchas gracias a usted y a todos los colaboradores del ACG, ¿verdad?, que se hicieron presentes a este llamado tan importante que hemos hecho. Luis, como le estuve comentando durante la semana, nos interesa mucho saber cuáles son las experiencias que tienen ustedes en cuanto a la visitación ilegal que tiene el área de conservación Guanacaste. Tenemos 2 puntos que usted me señaló, ¿verdad? Y quiero que hable explícitamente de por dónde entran, qué han encontrado ustedes, qué evidencia tienen, un llamado a la población. La idea de este video es llamar no solamente a los guías y a los operadores, sino a incitar a la gente a que no compre ese tipo de actividades para que no metan en problemas a las áreas de conservación, a los guardaparques y a los equipos de socorro cuando pasa algo al final. Buenas noches, Luis. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. En algún momento con la Universidad Nacional también hicimos un ejercicio muy parecido a este. De esa experiencia puedo rescatar que al final las personas que participaron al final resultaron ser voluntarios a honor, en verdad, y exponiendo algunos casos de personas que organizaban tours a estos sitios que estamos desarrollando hoy, ¿verdad? La temática, sitios prohibidos que no están contemplados, como decía la licenciada Urbina, ¿verdad? No están contemplados dentro de la zona de uso público. Cuando abrimos a turismo en las áreas silvestres protegidas, pensamos en compartir, ¿verdad? O sea, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación se debe primeramente a la protección, a la salvaguarda del recurso, ¿verdad? Después de ahí pasamos a la parte de investigación, conocer qué es lo que estamos protegiendo y de la mano va muy unido el tema de compartir y ahí es donde entra el turismo. Dentro de este compartir, ¿verdad? Responsablemente, luego de algunos criterios, ¿verdad? Decidimos crear lo que son las zonas de uso público. Y ahí es donde se desarrolla todo el tema del plan de turismo, el plan de manejo, ¿verdad? En área de conservación Guanacaste tenemos varias zonas de uso público, ¿verdad? Desde lo que es diving, surfing, visitas a bosque seco, visitas a bosque húmedo,
visitas a bosque de premontano. Anteriormente, en algún momento, la licenciada Urbina también decía un caso parecido a esto, ¿verdad? Que anteriormente teníamos abierto el sendero al cráter y era muy interesante. Yo como guía, que también fui guía por varios años, ¿verdad? Ahí conocí a Alejandro y a algunos otros compañeros. Como guía subí varias veces al cráter, ¿verdad? A los diferentes cráteres, porque el acceso implica la visita como a 3 cráteres, ¿verdad? De los 9 cráteres que tiene el Rincón de la Vieja. Muy interesante, muy bonito, ¿verdad? Pero Rincón de la Vieja entró en un periodo de actividad, ¿verdad? Casi que todo el país a nivel nacional se dan reportes, ¿verdad? De repente volcanes que entran en erupción. Y Rincón de la Vieja está bien activo. Entonces, responsablemente desde el 2010 cerramos el acceso al cráter activo. Ahorita el problema es que las personas están ingresando por sitios como por la zona del Caribe, ¿verdad? Área de conservación Guanacaste se divide en sectores. El Parque Nacional Rincón de la Vieja se divide en 4 sectores de momento. Las Pailas, donde tenemos visitación, ¿verdad? Hay una zona de uso público. Santa María, donde tenemos visitación, ahorita temporalmente cerrado por un tema de personal, no tenemos suficientes recursos. Y el sector Aguacatales, que es protección absoluta, ahí el ambiente es muy vulnerable. La idea de la filosofía del turismo responsable, ¿verdad? Es visitar las zonas naturales causando el mínimo de impacto, ¿verdad? Porque siempre hay un impacto. Y Aguacatales se definió dentro de la zona, digamos, de lo que es el zonaje del área protegida como un sitio muy vulnerable y por ahí es donde están entrando. Aguacatales, para los que no conocen, es la parte caribe, la cara caribe, el flanco caribe del volcán. Y es lo que va a la población de Dos Ríos, el Gavilán, todas esas zonas. Por ahí las personas están ingresando. Con la comisión de emergencia decidimos que era un sitio muy peligroso de visitar. Las coladas, digamos, lo que son los lahares y todo el material volcánico y piroclástico, ¿verdad? Que emana el cráter principal, es por ahí donde se desliza. Por ahí es donde se están metiendo. Además de que unos causan impacto, el problema es que también la zona es muy vulnerable, entonces, en cierta forma están dañando el recurso, de otra forma también están exponiéndose, ¿verdad? Porque la actividad volcánica es impredecible. De hecho, ahorita los que más suben son las personas del ICE y la gente del Instituto Volcanológico, ¿verdad? Y cada vez que van a subir, primero ven algunos dispositivos que tenemos allá arriba que reportan microsismos, microtemblores. Entonces, el llamado es a esto, digamos, como guías de turismo responsable, no fomentar ese tipo de comportamiento y como turistas, ¿verdad? Tampoco seguirlos, más bien les agradecemos que nos reporten este tipo de acontecimientos si se dan cuenta. No sé si hay alguna pregunta. Sí, yo tengo entendido que el área de conservación tiene problemas también de visitación a sectores ilegales, no solamente en el volcán, hay otros sectores que se están viendo afectados también con ese tipo de actividad. Sí, claro, digamos, desde el punto de vista, digamos, hablemos de avistamiento de cetáceos, por ejemplo. Hay personas que no lo hacen adecuadamente, ¿verdad? No estamos hablando ahí de una actividad, perdón, prohibida, pero la idea también es hacerlo adecuadamente. Hablemos, por ejemplo, de la visita a Playa Naranjo, por ejemplo. Playa Naranjo, hay un sitio abierto a visitación, que es toda la parte donde se hace surfing, ¿verdad? Ahorita de nuevo temporalmente cerrado por un tema COVID y un tema de recursos, pero a veces hay personas que pasan al sector de Nancite, donde tenemos investigación. Eso también da el traste, ¿verdad? Con lo que es la zonificación, porque no tenemos suficientes recursos. En Nancite tenemos la coincidencia de dos especies muy interesantes, ¿verdad? Que no es en todo lado donde coinciden las tortugas y los jaguares. Entonces, ya por ejemplo, ese tipo de especies, los jaguares en sí, se ha notado con estudios que son poco tolerantes a la presencia de humanos. Cuando hemos hecho limpieza de playas, por ejemplo, nos encontramos que los jaguares dejan de cazar hasta una semana, hasta que las personas que están limpiando la playa se van. Entonces, ese tipo de comportamiento tampoco, digamos, está bien visto y agradecemos que no lo hagan.
Claro, muchas gracias, Luis. ¿Algún otro tema que quieras exponer con respecto al área de conservación Guanacaste, sino para darle paso a los colegas también? No, de momento más bien, y si tienen algo que preguntar, estamos abiertos. Por ahí está mi compañero Juan Carlos también. Listo, buenas noches, Juan Carlos. Gracias por estar anuente a nuestro llamado. Sí, parece que Juan Carlos no está con el micrófono abierto. Bueno. Hola, buenas noches, Alejandro. Sí, muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad. Gracias, Alejandro. Gracias, Juanca, por sacar el rato para estar aquí con nosotros. ¿Algo que aportar, aparte de lo que don Luis nos acaba de mencionar? Sí, tal vez podría agregar un sitio adicional a los que decía Alex, que tiene que ver con un sitio de surf que está exactamente frente a Playa Potrero Grande, perdón. Ese es un sitio que únicamente tiene el acceso marítima. Eso quiere decir que la actividad se desarrolla exactamente frente a la bahía. Sin embargo, algunas veces encontramos gente que quiere ingresar por ahí a lo que es la península de Santa Elena, el cual de momento es un sitio básicamente para la investigación, la protección y la investigación. Igual, pues decía ahora Idania, que la legislación permite en parques nacionales hacer 3 actividades, que es la parte de investigación, que es la parte de educación y la parte de turismo. Entonces, en este caso, muchos de los sectores de los sitios pasan por todo este proceso de organización en el cual, pues muchas veces se debe conocer primero el recurso para después poder hacerse uso de él. Eso es lo que está ocurriendo, digamos, en la parte de lo que es Península de Santa Elena, en la cual está básicamente más la parte de investigación de momento. Entonces, ese es un sitio en el cual también, pues, les pedimos que cualquier información que tengan por ahí, pues, nos la hagan llegar para, pues, evitar todo este tipo de cosas que estamos hablando del turismo ilegal. Gracias, campeón. Cuando hablamos de entrada a la península, ¿es a pie, es por sendero, por agua? ¿De qué manera están ingresando a esa península? Sí, principalmente lo hacen por la vía marítima y algunas veces también por la parte terrestre, desde el sector Santa Rosa. Pero principalmente tenemos el ingreso por la vía marítima. Excelente, muchas gracias. Agradecerle, ¿verdad?, a Luis Alex y a Juan Carlos por su participación. Francisco. Perfecto. Bueno, ahorita tenemos a doña Reina de Volcán Turrialba, que nos va a comentar un poquito más detallado. Pero antes queremos aquí una consulta de Sandra Díaz. Una aclaración, el reportaje de Canal 11 en el Parque Nacional Volcán Arenal, esto fue hace pocos días, que también el video se vio en algunas páginas de WhatsApp de diferentes grupos. El SINAC ya se pronunció al respecto sobre este video. Esa es la consulta que está en este momento de la señora Sandra Díaz. No sé si a alguno le gustaría responderla. No, yo creo que ella más bien lo que está haciendo es aclarándolo. Correcto. Lo que está haciendo es aclarándolo, pero Correcto. dice, nunca se dio el permiso en el SINAC y no sé si me equivoco, pero habían guardaparques en el video. No. No. Era seguro la vestimenta. Ok. Bueno, entonces continuamos con nuestra compañera doña Reina Sánchez de la zona del Volcán Turrialba. Hola, buenas noches a todos, mucho gusto. Reina Sánchez, como bien lo decía Francisco, administradora del Parque Nacional Volcán Turrialba. Tal vez darle el espacio a la compañera Sandra Díaz, funcionaria del Parque Nacional Volcán Arenal, para que aclare este tema que están comentando sobre el video. Hola, sí, saludos. Mi nombre es Sandra Díaz, trabajo acá en el Parque Nacional Volcán Arenal en control y protección. Efectivamente, es una aclaración. El SINAC nunca dio permiso
menos acá en el Parque Nacional Volcán Arenal. No hubo participación de ninguno de los funcionarios de acá. Fue una sorpresa el reportaje que hizo Canal 11 y se está a la espera. Ya se coordinó con prensa del SINAC para manifestar el rechazo a ese reportaje. Gracias. Ok, yo voy a comentarles un poquitito. Nos encontramos acá funcionarios de Volcán Turrialba, como les decía. También están las compañeras Catalina Quesada y Lourdes del Parque Nacional Volcán Poás. Yo voy a hacer un enfoque principalmente, ¿verdad?, en el tema de que estas dos áreas protegidas tenemos un serio problema por la cercanía con el Valle Central, que realmente nosotros ya vemos esta problemática como un nuevo reto para la conservación de la biodiversidad, y es que esto va más allá, ¿verdad? Va más allá de un riesgo a la parte, al humano, ¿verdad? Al exponerlo a los riesgos, y también, ¿verdad?, cómo estamos exponiendo a la fauna, a los ecosistemas, a una acción que realmente está alterando significativamente. Entonces, bueno, yo traigo esta pequeña presentación. Como bien lo decía el compañero Alex, las áreas silvestres protegidas son espacios definidos, ¿verdad? Fueron declarados para conservar algún espacio natural, cultural, que puedan atender objetos de conservación definidos. Entonces, ese es el objetivo principal, ¿verdad? Primero, la conservación, como lo decía Alex, después la investigación, y llevar eso más allá por medio de educación ambiental. Entonces, tenemos las diferentes categorías de manejo, ¿verdad? Cada uno con sus objetivos de conservación. Va a diferir, ¿verdad? Desde el recurso hídrico, la conservación de ecosistemas, la conservación de recursos culturales o recursos, ¿verdad?, marinos. Entonces, eso es algo que lo tenemos que tener muy claro, ¿verdad? Que el objetivo siempre ha sido la conservación, y que se abre un espacio para habilitar ciertas zonas para lo que es el tema de habilitación a turismo, ¿verdad? Sabemos que, por ejemplo, las reservas biológicas no se establece lo que es la visitación turística. Entonces, algo que tenemos que enfocarnos siempre en ese aspecto es que no por ser áreas protegidas o patrimonio natural del Estado podemos ingresar por donde nosotros se nos ocurra. O sea, las áreas protegidas, nuestro principal fin es conservar los objetos de conservación para lo cual fueron establecidas. Entonces, como también lo indicaba Alex, todas las áreas protegidas debemos de tener un plan general de manejo, y ese plan nos va a establecer las zonas de manejo, ¿verdad? Una zonificación me va a decir cuál es la zona, por ejemplo, que puedo destinar a la actividad turística, siempre pensando en que sean lugares que den seguridad al visitante, ¿verdad? Y no los vamos a exponer a un riesgo. En este caso, por ejemplo, este es un ejemplo de la zonificación del Parque Nacional Volcán Turrialba, que está en este caso solo orientada a la zonificación por objetos de conservación. También tenemos, ¿verdad?, mapas de peligros volcánicos, que ahí es donde se establecen, ¿verdad?, hasta mayores anillos de seguridad, considerando hasta radios de hasta 5 kilómetros. Entonces, es algo que nosotros debemos de siempre considerar a la hora de visitar un área protegida, porque ya eso está técnicamente fundamentado a la hora de establecer las zonas de uso público, y así, ¿verdad?, las actividades que vamos a permitir. Algo muy importante, ¿verdad? Como les decía, cada área protegida, de acuerdo a su categoría de manejo, va a establecer sus elementos focales de manejo. Por ejemplo, ¿qué nos interesa proteger en el Volcán Turrialba? El páramo. Es un ecosistema frágil, vulnerable, y eso es uno de los elementos que estamos, ¿verdad?, promoviendo su conservación. Y así cada área, así por ejemplo, hay áreas que establecen alguna especie en específico, fauna, por ejemplo, otras establecemos ecosistemas. Entonces, nosotros hacemos un análisis de toda esta información técnica que poseemos, y así vamos a definir las actividades a desarrollar.
muy importante, ¿verdad? También hacemos un análisis, por ejemplo, las amenazas que atentan contra estos objetos de conservación, contra los elementos focales de manejo. Y, por ejemplo, vean que en el reciente proceso de actualización del Plan General de Manejo, cosa que no teníamos hace 10 años, ya las intrusiones ilegales, este tipo de ingresos ya se convirtió en la primera amenaza a la conservación de los elementos focales del volcán Turrialba. ¿Y por qué? Porque desde el 2017 a la fecha es una actividad que no tiene límite, no tiene horario, no tiene días, es constante en el tiempo, ¿verdad? No tiene épocas como por ejemplo podría tenerlo la extracción de un producto del bosque o la cacería de ciertas especies. Esta es una actividad que se está dando, se ha dado como una bola de nieve, ¿verdad? Personas que ingresan, conocen la ruta, entonces ya yo me creo operador, ya yo me creo guía de turismo, entonces voy a promover ese ingreso y nosotros estamos claros que realmente no son los guías de turismo acreditados los que están desarrollando la actividad, es gente, ¿verdad?, que se cree guías o que pueden operar, ¿verdad?, como guías y que realmente están desarrollando una actividad de forma ilegal y de forma sin ninguna responsabilidad. Entonces, tenemos la situación, ¿verdad?, el ingreso de personas, como les decía, en este caso, en el área de conservación central, los que tenemos mayor problema con esta situación es el volcán Poás, el volcán Turrialba, donde, por ejemplo, se dan incursiones a todas horas, principalmente también en horarios de la noche y la madrugada, a las zonas de mayor riesgo de una exposición a la actividad volcánica. Y otro factor que hay que considerar, que se da una invasión a propiedades privadas, ¿verdad? Venden destinos, venden caminatas invadiendo propiedades privadas. También exponen a las personas a lo que es asaltos. Hemos tenido situaciones, por ejemplo, del volcán donde les robaron las pertenencias, equipo tecnológico, etcétera, a personas que estaban realizando este tipo de recorridos dentro del Parque Nacional, incluso operativos de rescate, que ahorita lo voy a detallar más. Y como bien, ¿verdad?, lo indicaban los compañeros, que no se ofrece ningún respaldo social. Igual, sabemos que hay personas que ya están vendiendo el servicio con, según ellos, respaldados con un seguro y no, las aseguradoras nos indican que no aplica en el caso, ¿verdad?, de que se encuentre en una zona que no es de acceso público. Y como bien les decía, que es lo que más nos preocupa a nosotros, ¿verdad?, el tema de la afectación de especies y ecosistemas. En Volcán Turrialba ya tuvimos 2 operativos por la incursión de personas a zonas de alto riesgo. De hecho, el operativo más grande se realizó el 15 de noviembre del año anterior. Participamos 28 rescatistas entre Cruz Roja, Cuerpo de Bomberos, Covirenas y nosotros, funcionarios de SINAC. Habían 4 unidades de Cruz Roja, una unidad de bomberos, una unidad de SINAC y un operativo que implicó 8 horas para hacer este rescate. Y hago también aquí el tema, ¿verdad? Tuvimos una capacitación la semana anterior y hablando con el personal de Cruz Roja, ellos también están sumamente preocupados por el tema de la limitante de recursos de ellos para poder atender este tipo de situaciones, mucho más, ¿verdad? Un tema de pandemia y también considerando, por ejemplo, cuando se dio este rescate, se dio una emergencia real, una señora cayó, requería un traslado a el hospital por una quebradura de cadera y no había una unidad disponible para poderla llevar al hospital. Entonces, ¿cuántos recursos están realmente teniendo que destinar a este tipo de situaciones y que donde se pueden evitar, ¿verdad? Si la gente realmente toma conciencia de lo que se están exponiendo. También, y esto es algo, ¿verdad?, que no se ha considerado, por ejemplo, en el caso de nosotros en Volcán Turrialba no podemos poner lo que es cámaras para el monitoreo biológico, para el monitoreo de fauna, porque
donde las poníamos, lo que nos salían era personas y nosotros queriendo levantar información, por ejemplo, en el páramo, y no era viable. El tema, por ejemplo, hemos detectado cómo la presencia de coyotes ya no es tan frecuente como antes, y por medio de que hay más presencia, ¿verdad?, de personas en el Parque Nacional en horas como les decía, en el día, en la noche, en la madrugada. Entonces, ¿cómo afecta esto los hábitos de las especies, el desplazamiento, la alimentación, la reproducción, etcétera, ¿verdad? ¿Cómo se afectan, como les decía, los programas de investigación y monitoreo biológico? Y, por ejemplo, como lo comentaba con la compañera Sandra en Arenal, que ellos encuentran, ¿verdad?, las serpientes donde las matan, ¿verdad?, para no ser afectados, pero esto es un impacto realmente que nosotros como guardaparques estamos visualizando, que, como les digo, va más allá de un ingreso, y realmente nosotros estamos evidenciando en el comportamiento de las especies y la alteración de los ecosistemas con esta problemática. Por ejemplo, en el caso de Volcán Turrialba, después de todo el tema de la actividad volcánica, sabemos que ya tenemos registros de felinos, ¿verdad?, importantes en la zona, incluso con ataques en las fincas aledañas, y también, ¿verdad?, cómo influye esto en el desplazamiento de una especie tan importante, ¿verdad?, como un puma, que está volviendo, ¿verdad?, a retomar un espacio que ya está, ¿verdad?, menos afectado por la actividad volcánica, pero que ahora tenemos otro tipo de problema por la incursión de personas en diferentes horarios del día. Y el tema, ¿verdad? Esto es una recopilación de fotografías que tenemos de Volcán Poás, Volcán Turrialba, por ejemplo, personas que ingresan con vehículos, con motocicletas, con cuadraciclos, hacen realmente, ¿verdad?, áreas para transitar con este tipo de vehículos. El tema de erosión de los suelos, ¿verdad? Vemos cómo al ir perdiendo la cobertura forestal se va alterando la erosión del suelo, la habilitación, por ejemplo, hasta de espacios para acampar. Y vean, por ejemplo, el tema de que ya nada más encontramos, ¿verdad?, los plásticos donde la gente pasó la noche, y al final se convierte en un residuo, ¿verdad?, que deja en el área protegida. El tema de las fogatas, ¿verdad? Igual, por ejemplo, en Volcán Turrialba nos pasaba que nuestra rotulación, ¿verdad?, como todos sabemos, por muchos años ha sido de madera, las barandas que teníamos, ¿verdad?, como en la parte de los miradores, y muchas de las veces llegamos y utilizaban esa madera para hacer fogatas. También el tema, ¿verdad?, de fogatas mal apagadas y cómo se está exponiendo a estos ecosistemas a incendios forestales, es un problema que también nos preocupa mucho, ¿verdad?, una situación que realmente requiere una atención en el caso, ¿verdad?, que sea un incendio forestal. El tema de la contaminación de residuos, ¿verdad? Estas son algunas de las muchas fotografías que tenemos de estas personas que realmente dicen amar la naturaleza, y realmente no es así, porque esto es lo que nos encontramos en el camino, ¿verdad?, de los residuos que se generan, ¿verdad?, por este tipo de actividad sin control, y que, por ejemplo, se da hasta para consumo de drogas, para consumo de licor. Entonces, esto va más allá, ¿verdad?, el impacto nada más de ingresar por una foto para un perfil, para una red social, para, como bien lo decía el compañero, para un momento de fama en una red social. El impacto va más allá, y por eso es que nosotros lo hemos determinado como cómo se está, ¿verdad?, afectando la conservación, y que no se visualiza todo el encadenamiento de este tipo de situaciones. En el caso igual, Volcán Turrialba, hemos tenido situaciones hasta lamentables que nos han robado equipo del Oxicori de monitoreo volcánico, por ejemplo, o hay alteración de las señales en los sismógrafos que tenemos ubicados dentro del cráter. Hay alteración hasta este tipo de equipos, y hasta llegar, ¿verdad?, hasta al hurto de equipos de monitoreo. También el tema del vandalismo, lo que es alteración de la infraestructura.
por ejemplo, que habilitan espacios. Nosotros en el caso de Turrialba hemos encontrado hasta personas acampando dentro de las pantallas de protección que las rayan, que las alteran, ¿verdad? Sin ninguna compasión. Entonces, son situaciones que nosotros también hemos evidenciado que las redes sociales son las que nos han facilitado mucho, ¿verdad? La comunicación con las personas, con la sociedad. Sin embargo, también nos ha traído un problema grandísimo con el tema de que muchas de estas caminatas o estos servicios que se ofrecen dentro de las áreas protegidas son personas detrás de un perfil que ofrecen y que lo peor de todo es que el usuario se anima a contratar un servicio de esto sin realmente conocer lo que está contratando y el respaldo que le da legal. Entonces, es preocupante, como les decía, o sea, sabemos que, por ejemplo, personas que contratan el servicio conocen la ruta, entonces ya se crea un efecto más grande porque entonces salen nuevos operadores de un servicio que es ilegal a una zona, ¿verdad? Altamente peligrosa o una zona que no está habilitada para el uso público, y entonces ahí es donde el problema que nosotros, por ejemplo, en el Volcán Turrialba se inició en el 2017 y se ha ido incrementando, se ha dado mucho por medio de las diversas redes sociales. Para comentarles, hay una propuesta de modificación de la ley donde lo que se busca es multar a las personas que realicen este tipo de ingresos a las áreas, e incluso, acá no lo incluí, pero incluso si en el caso que se requieran realizar rescates de personas, ¿verdad? En zonas restringidas, que los costos operativos de esos rescates sean cobrados a la persona que se está rescatando. Entonces, es parte, ¿verdad?, de lo que nosotros estamos buscando, de una solución a esta problemática, porque realmente nos preocupa que las personas estén lucrando. Sabemos que son cifras bastante altas las que se está cobrando por estos servicios, y que realmente asuman una responsabilidad, como bien lo decía la licenciada Urbina, ¿verdad? Es el tema, ¿verdad? Cuando se incurre en un cobro, la responsabilidad que se está asumiendo. Y para finalizar, ¿verdad? Esta es una frase que se usa mucho en el área de conservación. Nosotros pensamos, ¿verdad?, qué va a pasar si esta situación no la logramos controlar, qué va a pasar con las futuras generaciones, qué va a pasar con nuestras áreas que hemos sido reconocidos a nivel internacional por esa conservación, por ese patrimonio natural, y de que esta tierra, ¿verdad?, pertenece a todos los costarricenses. Algunos ya han muerto, otros todavía vivimos, pero la mayoría aún no han nacido, y ese es el tema, ¿verdad? No es conservar por hoy, sino debemos pensar qué vamos a heredar a las futuras generaciones con este modo de aprovechamiento desmedido que no está, ¿verdad? No hay forma de que las personas sean conscientes de que realmente no es solo una foto, no es solo tener un momento de moda, no es solo poder poner el selfie en el lugar con mayor riesgo, es el tema de cómo estamos manejando realmente las áreas que nos han dado a reconocer a nivel internacional. Entonces, no sé si las compañeras quieren aportar algo más a la presentación que traíamos nosotros por acá. Buenas noches, mi nombre es Lourdes Villalta y trabajo en el Volcán Poás. Acotarle a lo que está diciendo Reina, que necesitamos el asidero legal para tal vez mitigar esos ingresos ilegales, porque tenemos que andar detrás de estas personas, persiguiéndolas, y tal vez a veces no pasa de una denuncia por desobediencia a la autoridad, porque no tenemos otra figura legal, o tal vez hay que buscarla, pero es un poco complicado hasta con las mismas fiscalías. Nosotros también estamos trabajando bastante, mucha de la problemática que Reina
menciona ahí, nosotros también la tenemos. Decirles que hemos apercibido con notificaciones de prevenciones administrativas de 2020 a la fecha a 536 personas, y a la fecha hemos pasado tenemos 8 causas judiciales por desobediencia a la autoridad y algunas desestimadas, incluso portación de arma, bastante residuos sólidos que nos dejan en el parque. Tenemos varios accesos de actividad fuerte en el parque Volcán Poás por ingresos ilegales, y nosotros trabajamos duro para mitigar eso, pero necesitamos el asidero legal. Sería ese mi mensaje. Muy bien. Reina, bueno, perdón. no sé si tiene a Catalina. Adelante, Catalina. Sí. Quisiera recalcar lo que dice Reina. El problema principalmente, muchas veces nos ven como que nosotros no, estamos en contra del turismo, que no queremos que disfruten de las áreas protegidas, pero las áreas protegidas, como lo dijo la compañera que expuso primero, tienen un plan de manejo, y estas áreas están establecidas para la conservación de especies y ecosistemas frágiles. En Poás hemos detectado 2 especies que son endémicas de ese parque, y así en otros parques tienen sus especies endémicas. Quiere decir que tenemos que cuidar esa zona, porque solo en esa parte del mundo está esa especie. Entonces, si cuando se establecen áreas para protección absoluta, no es de una manera antojadiza, sino porque hay recursos y hay ecosistemas que son frágiles y que se necesitan preservar porque son únicos, y porque están, cualquier alteración los puede dañar. Y no es solo el dejar basura, solo el hecho de estar haciendo un tránsito constante en el área silvestre, en un sector, hace que los animales cambien su modo de comportamiento, incluso la presencia de vegetación en esos sectores. Y ahí es donde se empieza a dar la pérdida de los ecosistemas, porque hay un cambio drástico. Y eso es lo que nosotros tratamos de evitar, que se den ese deterioro de esos ecosistemas y poder, como decía Reina, mantenerlo. El recurso hídrico también es una parte muy importante para el país, y en las áreas protegidas son las principales fuentes que están generando esos recursos, y por esa razón es que nosotros debemos velar porque esos ecosistemas se sigan manteniendo. Quería referirme también a una pregunta que hicieron ahí sobre los niños. Cuando se hace cuando se encuentran menores de edad, lo que se hace es que se hace un parte al PANI, y el PANI le da seguimiento a los padres de familia de ese menor de edad por estar poniendo en riesgo la vida de ese menor de edad. Entonces, ustedes ya podrán imaginarse toda la problemática que eso puede traer para un padre de familia que no esté cumpliendo con la seguridad y con el bienestar del menor de edad que está bajo su tutela. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias a Reina, a Catalina y a Lourdes. A mí me gustaría, y hablando con los compañeros, que esta es una muy buena oportunidad, y creo que como lo hablaron al inicio, sí sería bueno que enfaticemos y que les hagamos, que aprovechemos esto para que le hagamos saber al público en general, porque ya los guías de turismo lo tenemos más que sabido, deberíamos de tenerlo más que sabido, cuáles son las prioridades de una área silvestre protegida. Pero a veces no las personas, no los nacionales, ¿verdad? Que son los que al final compran un tour para hacer este tipo de actividades, pero ellos desconocen cuál es la prioridad de un área silvestre protegida, porque como estaba diciendo Catalina y como lo dijo Lourdes también, no es que en las áreas silvestres protegidas no quieran turistas y no quieran apoyo del sector turismo, o sea, que digan, no queremos a ninguno que nos vengan a visitar,
pero sí que sepan que las áreas protegidas, las áreas silvestres protegidas tienen sus prioridades y que no tienen que dejar de lado la parte turística, pero que se tiene que hacer con medida y cumpliendo la ley, digámoslo así. Entonces sí sería bueno, Reina, que sí nos haga el énfasis para el público, ¿verdad? Que esto es lo que le va a llegar. ¿Cuál es la prioridad de las áreas silvestres protegidas para que todos lo tengamos claro? Ok, como les decía, ¿verdad? Se busca la protección de ecosistemas, de la biodiversidad en general, pero por ejemplo, y algo que yo siempre lo pongo de ejemplo, ¿quién puede vivir sin agua, verdad? Y sabemos que las áreas protegidas cumplen una función súper importante, ¿verdad? Como zonas de recarga acuífera, ¿verdad? ¿Cuántos manantiales tenemos en nuestras áreas protegidas? Y entonces no podemos desarrollar, por ejemplo, infraestructura de uso público cuando debemos proteger este recurso que es indispensable para la vida, ¿verdad? Cada área protegida, como indiqué en la presentación, tiene su objeto de conservación. Realmente nosotros necesitamos que, como Catalina lo indicó, nosotros no es que no querramos desarrollar actividad turística, ¿verdad? En las áreas, pero no todo el territorio de las áreas se puede destinar para uso turístico. Por eso es que técnicamente estamos definiendo los espacios que se pueden aprovechar para este uso, y por algo justificado técnico, por eso realizamos investigación, por eso realizamos monitoreo biológico para determinar cuáles son los aportes, ¿verdad? Cuáles son los servicios ecosistémicos que nos están ofreciendo cada una de ellas. Entonces, realmente es visualizar, ¿verdad?, que las áreas nos proveen múltiples servicios y que realmente eso es lo que tenemos que valorar más que tal vez una visita, ¿verdad? Es ese aporte que tenemos de agua todos los días en nuestras casas gracias a esos espacios que están protegidos. Muy bien, excelente. Y a modo general, ¿cabría la posibilidad o se ha pensado plantearse con prensa interna del SINAC para hacer un llamado o un tipo de comunicado y motivar a las personas a no acudir, a no comprar este tipo de tour, de estas visitaciones? Nosotros ahorita lo estamos haciendo a un modo micro, digámoslo así, esperemos que ojalá se haga viral, pero al ser el SINAC un ente del gobierno, ¿por qué no pensar en ir a las televisoras y aclarar esto, hacerlo de conocimiento? A veces por cultura, pero a veces por falta de conocimiento, las personas compran tours o excursiones, llamémosle así, excursiones ilegales sin saber que son ilegales, ¿verdad? Entonces sería interesante saber si ustedes han pensado o se han planteado desde prensa interna del SINAC poder hacer este tipo de comunicaciones aprovechando estos momentos. Nosotros, de hecho, hemos desarrollado muchos esfuerzos, ¿verdad?, para combatir esta problemática, y por medio, ¿verdad?, de SINAC lo general, ¿verdad?, se ha comunicado, ¿verdad?, de diversas formas. Una de las estrategias que hemos aprovechado durante los últimos años, por ejemplo, es el acercamiento, como también me indicó Alex, a las universidades. Por ejemplo, yo he participado en webinar con el Instituto Tecnológico, con la Universidad de Costa Rica, como bien lo indicaba el compañero, con la Universidad Nacional, porque nosotros hemos identificado también que la mayoría de la población que está contratando este tipo de servicios son personas entre los 20 y 30 años, ¿verdad? Muchos en su etapa universitaria. Y usted revisa perfiles, ¿verdad? Perfiles en redes sociales, realmente es como bien les decía, ¿verdad? Buscando esa foto más arriesgada, buscando ese like en una red social. Y realmente hemos tratado, ¿verdad?, también por medio de las alianzas con las diferentes escuelas, por ejemplo, de turismo de estas universidades, acercarnos, ¿verdad?, mucho y en esta línea, ¿verdad?, dando a conocer por qué realmente
nos afecta este tipo de incursiones, aparte de lo que es exponerse, ¿verdad?, a ciertas situaciones, pero también el impacto a la conservación. Pero algo, ¿verdad?, que tenemos muy claro es que necesitamos esa reforma a la ley. Nosotros ocupamos que se apruebe por parte de la Asamblea Legislativa la reforma que nos haga, que nos dé, ¿verdad?, la herramienta para nosotros poder aplicar ya sanciones más drásticas, económicas, y en el caso, como le decía, hasta tener que cobrar si se requiere el tema de operativos. El último, por ejemplo, operativo en Braulio Carrillo requirió hasta un helicóptero para el rescate de las personas. Entonces, mucho más pensemos en el tema de pandemia, ¿verdad? En este momento, Cruz Roja dando servicio de atención a personas con COVID y tener que sacar personal para poder atender situaciones de este tipo que realmente no lo debería ameritar. Sí, no, pues excelente. Yo tengo una pregunta, pero vamos a darle primero la palabra a Verónica Loaiza, que ella quiere también aportar a lo que ustedes estaban diciendo. Adelante, Verónica. Muy buenas noches, muchas gracias. Mi nombre es Verónica Loaiza del Parque Nacional Braulio Carrillo. Sí quería aportar un dato importante a lo que han dicho los compañeros. En un estudio realizado por el Centro Internacional Económica para el Desarrollo Sostenible de la UNA en el año 2016, que fue publicado en noviembre del 2019, indica que los parques nacionales le aportan 1 billón de colones a la economía del país, ¿verdad? Con estos ingresos ilegales también estamos no solo afectando a las áreas silvestres, sino también estamos afectando a todo ese montón de emprendimientos que dependen, ¿verdad?, de la actividad turística de las áreas silvestres protegidas. Además, como lo indicaba la compañera Reina, pues las áreas protegidas le dan servicios ecosistémicos, como lo que es el turismo, protección del recurso hídrico, la investigación científica, abastecimiento de agua a comunidades. Y estos rescates son bastante caros, ¿verdad? Como lo indicaba aquí la compañera Reina, pues en uno de los rescates que se han realizado aquí en el Braulio Carrillo se han necesitado de helicópteros, de uso de drones, contabilizando más o menos el costo solo de la Cruz Roja, sin contar la parte de nosotros como sistema. Un rescate de esos a la Cruz Roja le ha costado alrededor de unos 3 millones de colones. Y esa plata, pues, sale de todo el bolsillo de todos nosotros los costarricenses, ¿verdad? Eso sería mi aporte. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Verónica. Angie Montoya, ¿tiene alguna pregunta? Tiene la manita levantada. Hola, sí, muy buenas noches. Bueno, mi nombre es Angie Montoya, soy guía certificada del ICT, pertenezco a la Asociación de Guías de Turismo de Turrialba y también a la Cámara Abierta de Guías de Costa Rica. La pregunta para Reina, que es la que estaba hablando un poco más sobre este tema, es la siguiente. ¿Qué requiere el SINAC exactamente de manera puntual para lograr esta reforma a la ley? ¿Existe la posibilidad de que otras entidades como las acá representadas podamos apoyar para hacer un tipo de presión y que esta reforma a la ley se logre en un corto plazo? Yo creo que la unión, Angie, hace la fuerza, ¿verdad? Si, por ejemplo, ustedes como guías, ¿verdad?, debidamente acreditados y también se pronuncian sobre cómo les está afectando este tipo de actividad, que están lucrando desmedidamente y que realmente pone en mal la imagen, ¿verdad?, del país al darse este tipo de situación. Yo creo que realmente si todos nos pronunciamos al respecto, pues sería bueno, ¿verdad?, que nos pronunciemos. Hoy, por ejemplo, salió una publicación que nos tiene muy molestos a todos en el SINAC, donde el ICT da un premio a una persona que realmente tiene bastantes ingresos a diferentes áreas protegidas del país. Entonces,
nosotros realmente estamos indignados con esta situación, el tema de que nosotros estamos combatiendo el tema de los ingresos ilegales, ¿verdad? Cada uno con nuestras condiciones, con nuestras limitantes, y que no puede ser posible, ¿verdad? Que se premie a una persona que no está haciendo las cosas legalmente, ¿verdad? Y mucho más promoviendo este tipo de acciones. Entonces, yo sugeriría en este caso, ¿verdad? Por ejemplo, hoy nos manifestaron de la Municipalidad de Turrialba diferentes organizaciones a nivel local que ellos querían pronunciarse al respecto. Entonces, de entre más alcemos la voz con esta situación, pues mayor, ¿verdad? Va a ser la presión donde se tiene que realmente aprobar esta legislación, y que va a ser de mucha ayuda para nosotros realmente. Lamentablemente hemos dejado en muchas situaciones de atender nuestras funciones como guardaparques para atender este tipo de situaciones en las áreas protegidas, que como bien les decía, es a toda hora y ya no tiene ni día, ni fecha, ni lugar en específico. Entonces, realmente es como hoy que tenemos este acercamiento, ¿verdad? Los diferentes organizaciones acá representadas, es una forma de unirnos y de hacer valer nuestra opinión al respecto. Catalina, ¿quiere agregar algo? Sí, claro. Primero que nada, eso que dice Reina de esta persona que fue premiada como héroe del turismo, y es una persona que lleva personas ilegales a nuestros parques nacionales. No, solicitamos la ayuda de ustedes también. ¿Por qué? Porque se está dando un doble discurso por parte del ICT. Está pidiendo que sean guías certificados, que estén bajo la ley, pero está premiando a las personas que están haciendo las cosas incorrectas. Entonces, ustedes que están llevando la capacitación, que se están poniendo al día, que están pagando impuestos, que están pagando todas las cosas, no se les está dando el lugar que tienen que darse y respetar, y el respeto que merecen por estar cumpliendo con toda la normativa. ¿Cómo es posible que personas se enriquezcan sin tener que pagar impuestos, sin tener que pagar seguros, sin tener ninguna normativa, y las personas que están trabajando de manera decente y manteniendo también el aparato estatal al que representamos, se les está minando la posición laboral que tienen? Entonces, como dice Reina, es importante que se pronuncien como ustedes, como empresarios turísticos, como cámaras, como guías turísticos, de que no puede ser que el ICT tenga un doble discurso o esté en contra de las cosas que están en el marco de la legalidad, y también que puedan presentar aprobación y buscar el apoyo de los diputados, ¿verdad? Diputados, para que se puedan aprobar esta ley, ¿verdad? Que es importante. Toda la voz que haga la población para apoyar la consecución de esta ley nos va a permitir a nosotros también tener bases más fuertes para poder desarrollar y atacar el problema que nos está presentando. Importante recordarles las áreas silvestres protegidas. El principio primordial de su creación es la conservación. Ese es el objetivo más alto del SINAC. E incluso antes que el turismo. Si el turismo afecta a la conservación, el turismo debe dejar de hacerse en áreas protegidas. Y eso es lo que no queremos. Nosotros queremos que el turismo tenga un balance adecuado para que las dos puedan funcionar. En el momento en que la conservación no vive sin la parte económica. Necesitamos la parte económica para subsistir, para hacer conservación, y necesitamos que las comunidades aledañas también puedan beneficiarse del turismo que se realiza, para que también nos ayuden a conservar. Pero tenemos que saber y tener muy claro que la conservación es la base, la parte más alta de nuestra legislación y a lo que nosotros nos debemos. Entonces, ahí eso lo debe tener claro todos los costarricenses, todo el que realice turismo, que la conservación es primordial para poder tener un turismo adecuado. En el momento en que no tengamos conservación, el turismo se rompe y se cae. Verónica, adelante.
Y como lo decía la compañera Catalina, el turismo no es el fin primordial, ¿verdad? En las áreas de conservación, ni es tampoco un objetivo. El turismo es una estrategia, forma parte de la conservación. Y quería referirme también un poco a lo que mencionaban las compañeras sobre el reconocimiento que le dieron hoy a este señor. Este señor desde el 2019 está lucrando con un libro que se llama Cataratas y Leyendas, en el cual está incluido un sitio que no está autorizado a la visitación, Nacional Braulio Carrillo, y dicho libro, usted lo ve en la librería internacional, cuesta 36,000 colones. Desde ese año el señor está lucrando con nuestras áreas silvestres protegidas. Y como lo decían las compañeras, también ocupamos de ustedes como gremio que se pronuncien en contra de este tipo de reconocimientos que estamos en el SINAC con dicho reconocimiento a este señor que no le aporta nada a la conservación. Yo debo decir algo con respecto al ICT y esa publicación que hizo el día de ayer. No es posible que al haber tantos comentarios en la publicación en contra, el ICT ocultó los comentarios y aparte de eso, ya no se pueden hacer más comentarios. Entonces me parece que sí tiene el doble discurso, siendo el ICT una institución hermana del SINAC. Sería eso. Muy bien. Alejandro. ¿Dónde encontramos esa publicación de ese mentado persona que recibió eso? Está en la página del ICT del Facebook. Sí, claro, vea, está en... Oiga, ¿por qué no dicen el nombre de una vez? Porque de los que no Javier vimos la Elizondo publicación. es Javier Elizondo. Okay. Y él es el que tiene el libro de las cataratas y leyendas. Correcto. Correcto. Okay. Correcto. Yo antes de seguir le tengo una pregunta, o más bien pregunta, pero me gustaría que él también lo hiciera como para aclararnos, porque obviamente aquí habemos bastantes guías de turismo certificados, que sabemos la legislación, que no sabemos del reglamento, que sabemos que por ser guías certificados somos de una u otra forma empleados ad honorem del SINAC, ¿verdad? Y también que, bueno, promovemos porque, como ellas estaban diciendo, nos afecta a todos que otras personas lo estén lucrando de manera ilegal y que nosotros nos preparamos, invertimos y todo lo demás. Entonces es muy importante que ustedes que han tenido estas situaciones en las diferentes áreas silvestres protegidas y parques nacionales de Costa Rica, nos ayuden a hacerle el llamado al público en general, a los costarricenses, ojalá a los turistas fuera de las fronteras de Costa Rica, que en estas situaciones las personas que se han capturado o a las personas que han encontrado haciendo estos tipos de acciones ilegales o ingresos ilegales, no son guías de turismo. O no son guías que llevan no son guías que tienen su licencia del ICT. Si bien es cierto, no somos la última Coca-Cola del desierto, pero el ser guías de turismo certificados, tener la preparación, haber invertido y que realmente el 95% de los guías de turismo hacemos esto más que por una profesión, por una pasión, lo hacemos de la forma más adecuada y bajo el marco de la ley y lo que nos permite. Entonces nos informamos. Entonces sí nos gustaría que parte de esta charla también sea ustedes las que al nosotros ayudarles a difundir qué no tienen que hacer, cómo no tienen que entrar a las áreas silvestres protegidas, ustedes también nos ayuden a que transmitan que los guías de turismo certificados somos los indicados para poder llevar a las personas a hacer la visitación de una forma adecuada, de una forma responsable. Adelante, Catalina. Sí, me surge una idea
que tal vez podría hacerse que podemos trabajar juntos las organizaciones de guías, las cámaras de turismo, en una serie, tal vez en una seguidilla de videos donde se hable directamente el guardaparque y un guía en el área protegida y se diga cómo se hace el turismo responsable, por qué no ingresar a las partes ilegales, qué consecuencias tienen, y que se haga en los diferentes temas y en diferentes áreas protegidas, y que ustedes puedan utilizar eso para difundirlo de manera internacional o nacional en redes sociales y también incluso nosotros. Y entonces ahí hacer el énfasis de que estamos trabajando en conjunto las organizaciones de turismo autorizadas y el SINAC y el ICT si se quiere apuntar, pero que sea de forma correcta. Y así lo hacemos más bonito y abarcamos los temas. Podemos hacer mensajes cortitos con temas diferentes y se genera como un historial de por qué hacer turismo legal y de forma correcta en las áreas. Un turismo responsable, le decimos nosotros, hacer turismo responsable en áreas protegidas en Costa Rica. Correcto, sí. Suena muy interesante. Aquí estoy yo tomando nota, ¿verdad? Para verlo ahora con los colegas. Pero sí, está muy interesante la propuesta. Disculpe, igual nosotros podríamos plantear la idea al director del SINAC, a don Rafael, que él está muy anuente, y para que entonces empecemos a hacer coordinaciones posteriores a esta reunión, empezar a trabajar de inmediato. Excelente. Aquí Kurt nos da otra sugerencia. Dice, ¿habrá alguien en este grupo que tenga el conocimiento de los reglamentos del SINAC y formación en leyes que nos pueda redactar una petición a la Asamblea Legislativa para presionar y pasar de forma más rápida esa modificación a la Ley 6084? Y todos nosotros comprometernos, podríamos firmar y compartir para conseguir más firmas. Una buena sugerencia también, se podría darle seguimiento. Está apagado el micrófono, Lucía. Perdón, Alejandro. Sí, lo apagué, sin culpa. Alejandro, adelante. Sí, no, lo de los videos cortos que está dando la propuesta, la idea está muy atinada, ¿verdad? Porque justamente así es como han venido haciéndole la publicidad a las visitaciones a estos lugares ilegales. Entonces sería como hacerle la contra y también hacerle llegar a la noticia, la información a las personas que están comprando esos servicios, tal vez por ignorancia de que es una visitación ilegal, ya sea nacional o internacional, porque hemos visto que no solamente turismo nacional entra a esos lugares de manera ilegal, también entran extranjeros, ¿verdad? Entonces, por ese lado también tenemos que hacer pues la contraparte de lo que está pasando actualmente en las redes sociales, que es donde se están promocionando más que todo estas visitaciones. Francisco. Básicamente, bueno, igualmente apoyo a la moción. Sí sería genial que hagamos guías, guardaparques, nuestros compañeros del SINAC, videos sobre esta situación, porque con este video, con esta situación, este premio que se dio, totalmente está poniendo abajo el trabajo que están haciendo los guías de turismo y los compañeros del SINAC. Aquí sería bueno, entonces, este es el primer acercamiento. Podemos continuar con un acercamiento más directo, empezar a trabajar las asociaciones de guías, aquí como Guías Unidos, y específicamente con nuestros compañeros de los parques nacionales, y sacar algo, porque realmente es preocupante. Por ejemplo, ingresar al aeropuerto José Santa María no encuentras una regulación de nada. Y sería genial en ambos aeropuertos, tanto en San José como en Guanacaste, en Liberia específicamente, que haya una regulación sobre esta situación del turismo ilegal, de contratar guías que están acreditados, visitar las zonas que son seguras y no seguir continuando con esta problemática que con el tiempo pueden llegar a afectar el nombre de Costa Rica. El turismo puede alejarse y esto nos daña en muchos aspectos. Lucy. Tal vez para responder la pregunta al
que hicieron anteriormente. En el tema, por ejemplo, lo de la modificación a la ley, ¿verdad? La propuesta que existe en la Asamblea Legislativa, nosotros podemos poner, ¿verdad? Enlazarnos directamente con el Departamento de Mercadeo y comunicación del SINAC para ya enlazar, ¿verdad? Directamente qué es lo que se está haciendo y cómo lo estamos haciendo. Y entonces yo creo que es una buena propuesta, ¿verdad? Las alianzas que existen. También hay algo que es un tema que siempre también nos sale es de relevancia, que siempre comparan que por qué en otros países centroamericanos se puede hacer este tipo de actividades y acá no. Siempre pensemos, ¿verdad? Que en este caso áreas protegidas, como bien lo decía, las compañeras, el principal objetivo de la conservación, pero también tenemos un enfoque de gestión del riesgo. Volcán Poás y Volcán, por ejemplo, Turrialba ocupan el 7º y 8º lugar a nivel mundial en dar una serie de medidas de seguridad a los visitantes. Entonces, nosotros vamos más allá, ¿verdad? De no solo brindar un recorrido, sino que se tome en consideración una serie de factores, ¿verdad? Para poder realizar visitas seguras y de forma responsable. Pero en este caso, estamos completamente anuentes, ¿verdad? A seguir enlazando, ¿verdad? Este tipo de esfuerzos y me parece súper bien la posición, la propuesta que está haciendo Catalina, ¿verdad? Si este tema ha llevado, ¿verdad? A esta problemática por redes sociales, nosotros también lo podríamos atacar de la misma forma. Correcto. Verónica, ¿tienes la mano levantada? Y quería acotar a lo que la compañía decía sobre esta campaña y hacer una alianza. Creo que son importantes. Nosotros en el Braulio Carrillo hemos hecho alianzas con municipalidades para hacer campañas de este tipo y verán que han sido bastante exitosas. También es importantísimo que el próximo mes se celebra el Día del Turismo Seguro, el 10 de octubre. Entonces, sí sería bonito que siguiéramos haciendo pues este tipo de alianzas y este primer acercamiento, ¿verdad? Y que juntos podamos acatar el problema, ¿verdad? Poder hacer cosas mejores y utilizar estas redes sociales que estas personas las están utilizando para promocionar estos ingresos ilegales, haciendo una bonita alianza entre ambos. Creo que sería genial, como lo indicaba la compañera Catalina. Muy bien, excelente. Sí, qué dicha que Reina tocó ese tema, porque en realidad Alejandro y yo también lo estuvimos hablando, de que mucha gente en el transcurso y en muchos otros chats, eso era lo que decían. Pero ¿por qué si en otros países y que aquí y verdad el Monte Himalaya o no sé, un montón de lugares que comenzaron a mencionar, verdad? Y inclusive yo le dije a Alejandro, ¿por qué no hacerle también la consulta al SINAC? Y durante los días después de que le dije a Alejandro, pues con muchos, porque realmente, aunque no muchos lo saben, o tal vez muchos lo sabrán, muchos de los guías de turismo tienen estudios de manejo de recursos naturales, y ellos son los que nos han dado la respuesta a muchas personas que lamentablemente ignoran, ¿verdad? No es que son ignorantes, sino que ignoran el por qué es que no se establece aquí un turismo a la libre y suban a donde quieran, como quieran y cuando quieran. Entonces eso también es para destacar, de que hay razones de ser, por qué ser, y que los senderos que están establecidos no fue que se les antojó, ¿verdad? Al SINAC, nada más decir por aquí vamos a caminar, sino que hay todo un proceso, ¿verdad? Hay todo un análisis y hay todo un estudio, y esto es lo más importante que la gente en general, el turista, debe de saber. ¿Por qué fueron creados? ¿Cómo fueron creados? El análisis y el estudio que se hizo, y que parte de la educación de un guía de turismo es saber y conocer tanto de la legislación, como decía Urbina, también conocer, saber e interpretar
¿verdad? Los riesgos. Y para eso es que nos capacitamos casi que mes a mes para estar lo mejor preparados en eventualidades cuando andamos con los turistas. Y eso, los turistas, es lo que deben de saber, es lo que deben de preguntarse cuando van a comprar una excursión. No es simplemente porque es más barato, que al final aquí en Costa Rica el dicho es muy usado, ¿verdad? A veces sale más caro el caldo que los huevos. Entonces, en ese sentido, la cuestión de tener una persona responsable, preparada, que me esté guiando para hacer un disfrute de un área protegida, un parque nacional, donde ya está establecido a dónde podemos llevar turistas y por qué es que los podemos llevar a ver esa zona del Parque Nacional. Entonces, de mi parte, agradecer en este momento, de mi parte agradecerles muchísimo. Cuenten con la Asociación Costarricense de Guías de Turismo, que desde ya nosotros estamos en alianza con el SINAC, en lo que nosotros les podamos ayudar, y aprovecho para que los guías de turismo que estamos aquí tomemos este video y tomemos estas experiencias y las divulguemos en nuestras redes sociales, porque sabemos que somos embajadores, no solo cuando andamos presencialmente, sino ahora que estamos en casa y que estamos utilizando las redes sociales para comenzar a invitar a colegas, a turistas a venir aquí, que entre los mismos colegas nos ayudemos y ayudemos al SINAC para que las personas que están haciendo esto ilegal pues se vayan disminuyendo y seamos nosotros los que estamos debidamente capacitados y preparados poder llevar a esos turistas de la forma más responsable y adecuada a las visitaciones de los parques nacionales y áreas silvestres protegidas. De mi parte, muchas gracias. No sé si tienen algo más que aportar. Alejandro. Tenemos también a Catalina y JC Carrillo. Ok, nada más quería aportar algo que es muy importante. Muchas veces nos preguntan que por qué no permitimos en ciertas rutas el ingreso. Tenemos que saber que hay parte de los parques nacionales que están todavía en propiedad privada y nosotros no podemos intervenir áreas privadas. Entonces, si para llegar a un lugar tenemos que pasar por sectores privados, no podemos intervenir esa área, aunque sea muy linda, lo que sea, porque hay que respetar el derecho privado. Excelente, muchas gracias. Adelante, JC Carrillo. Sí, Juan Carlos Carrillo. Muy bien, yo lo que quería agregar es a lo que decían las compañeras, que obviamente tenemos detrás de la organización de los sitios turísticos en áreas protegidas, hay muchísimas otras tareas y muchísimos otros aspectos que se deben considerar. Por ejemplo, nosotros hacemos una planificación de los sitios. Eso tiene que ver con cómo abordar esa experiencia y cómo poder preparar esa forma de recibir a los visitantes. ¿Por qué? Porque también tenemos una responsabilidad por esa gente que llega a las áreas protegidas. Entonces, ok, sí, tenemos nuestro objetivo principal para hacer la conservación de los recursos naturales, pero cuando tomamos la decisión de abrir un sitio, lo hacemos exactamente con toda la planificación que eso merece para también ser responsables de la actividad que ocurre ahí. Entonces, eso nos lleva, por supuesto, a hacer una evaluación de nuestras capacidades. Y aquí es donde yo sé que muchos ya se han dado cuenta que estamos yendo hacia la concesión de servicios porque el SINAC no tiene toda la capacidad instalada para poder operar todos los servicios turísticos. Pero eso nos da esa responsabilidad de cómo queremos hacer esa visita a los parques. Y sí, podrán decir cualquier otros usuarios, cualquier otras personas que somos restrictivos, y más bien yo diría al revés, nosotros somos responsables de hacer una visita turística a las áreas protegidas de la mejor forma. Y igual lo hacemos acá, o sea, para abrir un sitio para que la gente vaya y vaya solamente una vez porque no les gustó, porque había una irresponsabilidad detrás de esa actividad, eso no es hacer turismo, ni es hacerlo bien. Entonces, lo mejor que podemos plantear nosotros es hacer un turismo responsable.
Y bajo esa responsabilidad, la planificación tiene un gran peso para que la actividad turística en realidad pueda tener esa concordancia entre la conservación y el uso de los sitios. Y muchas gracias a ustedes por este espacio. Yo espero que en realidad podamos tener muchos otros análisis de este tipo y también plantear cosas para trabajar. Yo creo que entre más nos demos cuenta nosotros de ustedes y podamos tener todos estos contactos, podemos incluso hacer esa recomendación de cuáles son las organizaciones autorizadas. Y con esto simplemente vamos sacando a un montón de gente del ring. Entonces aquí es un trabajo de la mano, o sea, ustedes los autorizados, nosotros conociendo todos esos detalles de esa lista de guías autorizados y simplemente vamos sacando los demás del ring, o se ponen a derecho o simplemente no operan. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias, Luis Alexander. Aprovechar, digamos, los colaboradores nuestros, bueno, la idea es esa, ¿verdad? Eso está saliendo hoy de aquí. Agradecemos profundamente, les digo, si ustedes dan cuenta de alguna forma, algún tipo de visita que ustedes ven en redes sociales que se está programando para estos sitios frágiles que están siendo invadidos, ¿verdad? Les agradecemos que nos lo reporten. Bueno, no sé, Alejandro tiene mi número, no sé si se puede compartir aquí abiertamente, pero la vez pasada con la Universidad Nacional nos dio muchos resultados. También, bueno, Alejandro se da cuenta, ¿verdad? Nosotros dentro de la gestión turística que venimos trabajando desde el área de conservación Guanacaste, hemos trabajado mucho en capacitaciones con los guías, precisamente por eso, porque queremos que haya un valor agregado desde nosotros, digamos, de la parte de investigación y todo el asunto, para que ustedes tengan un mejor discurso, más conocimientos, ¿verdad? A la hora de compartir Costa Rica con sus clientes. Entonces, igual, esa invitación sigue abierta desde nuestra